Albaicín. Vamos a tener también una panorámica del Sacromonte durante este tour. Bueno, la parte más antigua de Granada, la parte para mí más bonita. De hecho, yo hace 7 años y medio decidí venir a vivir aquí, no para vivir en Granada, sino para vivir en el Albaicín y en el Sacromonte. Espero transmitiros el porqué de esta elección, de por qué es un sitio tan particular dentro del panorama europeo. Somos un grupo bastante grandecillo hoy. Lo vamos a ver, vamos a estar dentro de un sitio con calles muy estrechas y donde hay gente que no está solamente de turismo, sino está viviendo. Yo os quiero empezar de ahora un pelín de atención en el mundo, pero sobre todo en Europa, porque eran ciudades más antiguas, pues tuvieron que ser rediseñadas para dejar que el símbolo de la modernidad, el tráfico, los coches pudiesen pasar a través de ellos. Así que grandes ejes, sobre todo en el centro, como conocemos la mayoría de las ciudades, pero algunas zonas, entre ellas el Albaicín, pues esto no fue posible en algunas zonas. Y por diferentes razones. Cuesta arriba, calles muy estrechas, muchas propiedades y de gente bastante poderosa como para que el Estado se pudiese llevar fácilmente su propiedad para construir una calle y sobre todo pues el centro ya se había desarrollado por otro lado, no interesaba tanto. Resultado, el Albaicín se conserva más o menos con la misma estructura durante los últimos años. Mientras que caminamos por estas callecitas les voy a contar algo más de este barrio. Ya en el 756 están los árabes en la península ibérica. Es la época del Emirato Independiente y la población árabe se manifiesta en 2 núcleos, en el Albaicín, este barrio, y en la Alhambra. La mayor influencia árabe fue en la época de los nazaríes en este barrio. Además de las callecitas intrincadas y de los cármenes que ya vimos en el video anterior, se puede decir que fue característico en este barrio la canalización y distribución del agua potable a través de aljibes. En total se han podido constatar unos 28, de los cuales una gran mayoría se conserva, pero no siguen en uso debido a que las canalizaciones se han roto con el paso del tiempo. En 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como ampliación del conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife. Aquí, mientras que el guía hace unas menciones generales de cómo se va a desarrollar el tour, nosotros nos vamos preparando para ingresar en la capilla que está frente a este lugar. Aquí nos encontramos en la iglesia de San Gregorio Bético. Tiene su origen en una pequeña ermita mandada a construir por los reyes católicos en el lugar de enterramiento de los cristianos torturados por musulmanes en la época del Reino de Granada. En la época de la desamortización española, este templo fue quitado de la Iglesia Católica y aquí se constituyó un salón de baile de baja reputación, un depósito de carbón y también de forraje. Ese proceso consistió, a partir de 1798 y hasta 1924, en quitarle a la Iglesia y a las órdenes religiosas todos los bienes que habían adquirido objeto de las donaciones que habían realizado sus fieles. Cantada, pues aquí el domingo por la mañana las monjas se reúnen y cantan, siempre de espalda a la gente. Yo la verdad que creo que he visto solamente una de las monjas, que es la encargada de salir y recoger, siempre tener un pelín de cuidado con el paso de la gente y recoger los pedidos de Mercadona. El recorrido nos ha traído ahora a la Plaza Nueva, que se encuentra en la confluencia del río Darro con la calle de Elvira. Destaca aquí el Palacio de la Real Cancillería, ese que vemos ahora, edificio singular de estilo manierista, mandado construir en 1531 y terminado en 1587, que da carácter a la plaza y es el único edificio que ha llegado hasta hoy sin transformaciones destacables. Bonita, pero que no
sé, si la miráis bien, tiene algo un poco diferente de lo que son las iglesias católicas que solemos ver en nuestras ciudades. No sé si veis algún elemento que... Pues, por ejemplo, el arco y el campanario. Yo diría que es muy raro, ¿no? La cantidad de ventanas, la forma de las ventanas y sobre todo la presencia de azulejos. Cerámicas de decoración a una iglesia es algo que no es tan frecuente. ¿Por qué? Pues era un minarete. Era un minarete, es decir, la torre de rezo de una mezquita. Más que de rezo, de la llamada a rezo. 5 veces al día, ahí se sube el muezzin y llama a la población musulmana a rezo 5 veces al día. Pues ¿qué pasa? Que en 1492 llegan los reyes católicos, Boabdil ya sabe que va a ser derrotado por el ejército cristiano, ya está completamente rodeado, ya los otros reinos han caído, entonces la verdad que quien dice que era un cobarde, esferas, las grandes, que son el símbolo del Islam en todo el mundo. Toda mezquita en el mundo tiene esas 3 bolas. Allá arriba, símbolo de la importancia de la edificación y función religiosa. Poniendo la cruz encima de las 3 esferas en el mismo poste, pues vamos a tener un nuevo símbolo que encontramos solamente en Granada, que todavía difunde esta metáfora en toda la zona. Los dos símbolos de las religiones más importantes que han dominado en esta zona, en el techo del edificio religioso más importante, puesta en el mismo palo y todavía significando esta fusión de las dos culturas. Esta zona que vamos a recorrer, a caminar ahora, se llama la Carrera del Darro. Hay varios barrios, como el de La Churra, la Almanzora y el de San Pedro, cruzando el río, que es donde comienza el cerro que nos lleva hasta la Alhambra. Aquí hay muchas casas moriscas y nobles cristianas, con sus patios árabes, lo que dicen que trae resonancias alhambreñas, restauradas en su mayoría por granadinos enamorados de este estilo. En algunos casos hay pequeños hoteles, en otros casas que se pueden visitar. La Alhambra está ahí porque la mayoría de las personas piensa que la Alhambra es el primer edificio y se construyó en esa colina, pero no. Antes vino el Albaicín, siglo XI, siglo XII desarrollo del Albaicín, última época del siglo XIII, pero sobre todo siglo XIV y XV desarrollo de la Alhambra. Pues ¿qué pasa? Cambio de dinastía. Los Zirí dejan puesto a la dinastía nazarí. Los nazarí ven que la ciudad se está ya ampliando, está bajando hacia la Vega de Granada y deciden que necesitan un sitio con una mejor visual. Siempre dejar, por favor, un pelín de espacio para la gente. Gracias. Necesitan una mejor visual de toda la zona para poder dominar el Albaicín y la Vega de Granada. ¿Dónde se mueven? Pues en la Alhambra. ¿Por qué? Porque es un sitio para la defensa que es increíble. 2 ríos justamente rodean esa colina. El río Darro, que en la época árabe seguía en superficie hasta desembocar en el río Genil, que se mueve al sur y cierra completamente la colina de la Alhambra en medio. Torres hacen exactamente lo opuesto, hacen que la persona que sube, es decir, aquella que está entrando para saltar, tenga que ir hacia la derecha. Misma razón. Vamos a visitar ahora la Casa Nazarí de Zafra, en este barrio. Fue construida en el siglo XIV por alguna importante familia del reino, en pleno barrio de los Axares, o del Deleite, como se llamaba, arrabal del Albaicín, donde los aristócratas andaluces levantaban sus casas y mansiones. La temperatura y la diferencia térmica, pues creando un espacio interno como este, que es el resultado, pues que en verano siempre vamos a tener un espacio con sombra, incluso al mediodía, donde poder tomar un poco de descanso, y durante el invierno vamos a tener un sitio protegido de los vientos de la Sierra Nevada, que es el problema principal, sobre todo de percepción de frío en esta zona de Granada. Los vientos se meten en el valle del río Darro y llegan justamente en el Albaicín y en Plaza Nueva. Se dice, yo todavía no lo tengo tan claro, pero que en Plaza Nueva es donde se miden las temperaturas mínimas de Granada.
porque el viento se mete justamente por el valle y llega a Plaza Nueva. Pues bien, si quieres... Vale, estupendo. Luego, otro elemento importante que a empezar de ahora siempre nos seguirá, el agua. El agua es un elemento fundamental en el Albaicín y es algo que nos dejó la población árabe que vivió en el Albaicín. Bien, el agua siempre se conecta con la importancia y la relevancia que tiene dentro del Corán por su relación con la pureza y con el paraíso. Pero a empezar de ahora me gustaría que estuviéramos indagando un poco en las razones prácticas por tener agua aquí en las casas moriscas. Pues, primera cosa, mirad este charco de agua lo que nos proporciona. Nos proporciona primero un sistema de mitigación interno del clima. Cerquita de la casa de Zafra está el bañuelo. El bañuelo es un baño árabe, o hammam como se llama, ubicado frente al río Darro. La sala principal dispone de arquería en 3 de sus lados con arcos de herradura. Las columnas sobre los que se descargan los arcos tienen capiteles romanos, visigodos y califales. Como vamos a ver ahora. Las aberturas en el techo dicen que están calculadas para dejar escapar la cantidad exacta de vapor. Uno de los más antiguos, mejor conservados y pocos baños árabes que todavía existen en España. Una cosita que os pido ya de antemano, no os apoyéis a las columnas ni las toquéis. Muchas personas piensan que el problema de tocar elementos históricos como estos es por el roce. El problema no es el roce, el problema es la acidez de nuestras manos, y ahí se queda y se va comiendo la parte básica de cal de estos monumentos. También el roce de esa forma algo hace, pero bueno. Un baño árabe justamente tenía la función opuesta, socializar. La gente venía aquí sobre todo para hablar de negocios, de política, de cultura. Tenía un papel muy importante dentro del mundo femenino también, porque bueno, completamente tapado por un velo. Así que aquí era el sitio donde las mujeres ojeaban, las mujeres más jóvenes, y a lo mejor el alcantarillado en muchos sitios. ¿Por qué la granada como símbolo de la ciudad? Los reyes católicos fueron aquellos que eligieron esta fruta. Pues muy probablemente nunca habían visto una granada antes de bajar tan al sur como a Granada, y se quedaron muy sorprendidos de descubrir por primera vez en su vida una fruta que tuviese una corona en su cabeza. Y entonces, por eso digo, bueno, Andalucía tiene muchas cosas bonitas y algunas contradicciones, ¿no? Algunas cosas no son tan lógicas. Pues aquí tenemos una fuente preciosa con unos chorros de medida perfecta para una botellica, y a 5 metros de distancia el cartel que te dice en castellano puro, sin ningún simbolito, porque nadie se entere si no sabe perfectamente de reciclaje. La de Granada ninguna que se pone de... No, la gran mayoría. De hecho, la cosa más rara aún es esta, porque uno se acostumbra a beber de la fuente, porque el 90% de las fuentes, y ahora veremos, vienen directamente de la Sierra Nevada. Así que sí, específica. Jardines internos, árboles frutales como este, con naranjas que no se pueden comer. Creo que todo el mundo lo sabe, la razón por la que no se pueden comer estas naranjas. Todos conocemos nuestros mercadillos del domingo, y estas estarían todas ahí si fueran para comer. Ahí en el polígono. Sí.
que la verdad que no todos son bonitos. Hombre, hay a veces cuando hay pasos. Como no puedo esconderlo, pues os lo digo, claro, es un aljibe. Un aljibe es un pozo árabe. Pero la cosa más interesante, aquí es el típico sitio donde hay que organizarse para dejar paso porque hay un montón de personas que vendrán por todos lados. Un aljibe es un pozo de época árabe. Algunas de las cosas más importantes, por ejemplo, ahí dejar sitio por favor, que el chaval no vive. Sierra de Nevada y desde la Sierra de Guadix. En época árabe había más de 40 de estos aljibes que se llenaban gracias a un sistema de canales que llegaba con la perfecta presión y cantidad de agua a todos estos sitios, porque claro, si lo calculas un poco más, te empieza a reposar el pozo y no va a ser una cosa muy bonita. Imaginaros, siglo XII, los primeros aljibes, y ya con la capacidad tecnológica de organizar una red de este tipo. Normalmente, cada vez que vemos un aljibe, está bien mirarse alrededor porque casi seguramente habrá una iglesia. Y la cultura cristiana. En la relación entre estética y poder. Yo creo que en Europa, sobre todo, estamos muy acostumbrados que la gente con dinero y con poder intenta enseñarlo a través de sus edificios. Las catedrales, los castillos adornados, están pensados para comunicar a quien está afuera lo importante, lo rico y lo poderoso que es quien está dentro. En una época eran paredes, ni siquiera pintadas ni nada. Lo único que hemos pintado es el Generalife, pero otra vez para reflejar la luz solar porque es la residencia de verano. El mensaje que transmite la Alhambra, pues todo lo bonito está dentro para mis amigos y mis invitados. Si vosotros sois enemigos o gente desconocida, yo, el sultán, no voy a gastar un solo céntimo en haceros la vista más bonita. Pues como decíamos, la relación entre las casas de los ricos y la Alhambra es muy importante. Y aquí detrás, a vuestra espalda, pues tenemos justamente la casa de gente con dinero en Granada. ¿Qué significa viña, viñedo? Y esto nos dice dos cosas. Primero, que en toda esta colina, en época árabe, se plantaban viñas, y lo segundo, que incluso en época árabe se utilizaba esa uva para hacer un tipo de vino bastante suave, de baja gradación alcohólica, pero con algo de alcohol. Otra vez, los de Sevilla y de Córdoba algo de razón tenían en acusar los árabes de Granada de no ser tan ortodoxos en su forma de ver el Islam. De hecho, consumían incluso algún tipo de bebida de baja gradación alcohólica. Los cármenes, aunque sean tan conectados con el mundo árabe, y de hecho reproducen una especie de jardín paradisíaco ideal, tal como se describe dentro del Corán, se desarrollan sobre todo en época cristiana. Los cristianos, ante los periodos como la noche, directamente ese se convertía en una manzana privada. Vamos a seguir. Bien, en la próxima fase, que es todo en plano y cuesta abajo, la gente va más despacio, es como... ¿Ya? Si te hace un rulo, baja más rápido aún. Bien, estamos ahora dentro de la Mezquita Mayor de Granada, terminada de construir en 1998, hace nada, y completamente financiada por los Emiratos Árabes, que dice mucho sobre el interés de los países ricos árabes, pues de tener cierta influencia en esta zona de Europa, que es más sensible al Islam por el tipo de comunidades que viven aquí. La Mezquita Mayor de Granada fue construida en el año 2003 y se trata de la primera construida desde el año 1492, después de un paréntesis de más de 500 años. Tiene un centro de estudios islámicos donde se estudia el Corán, se dan conferencias en árabe y demás actividades culturales relacionadas.
más la presencia de agua para las abluciones antes de entrar dentro de la sala de rezo y poder rezar. Otro elemento que para mí es muy interesante es la decoración. La decoración, que son las cerámicas que hemos visto hasta ahora en el barrio. César atraviesa esa dimensión cíclica de la historia de Granada. La mayoría de las mezquitas que están en Europa tienen que importar la decoración de países árabes. Una fábrica de cerámicas a 700 metros de aquí, Pajalauza, una de las más importantes fábricas de cerámica que abastecen a todo el barrio. Cuando estos chicos volvieron aquí a poner una mezquita, pues no tuvieron que hacer otra cosa que ir a 700 metros de aquí a comprar las cerámicas de aquellos españoles que están haciendo cerámicas y que han heredado esa cultura de sus ancestros. Esta iglesia de estilo mudéjar, la de San Nicolás, construida inicialmente en el año 1525, ha sufrido y ha pasado por varios desastres. En el siglo XIX le cayó un rayo y en una noche del año 1932, tras varios intentos de incendio, consiguieron dañarle el techo. A su vez, la bóveda resistió 3 años más al incendio, hasta que finalmente acabó cediendo a la carga. Era una bóveda de estilo mudéjar de valor incalculable. Aquí vamos a pasar en unos instantes por la Puerta de las Pesas. Era una de las más importantes de la Alcazaba Cadima, la fortaleza que estaba arriba en el cerro del Albaicín, y su nombre popular se debe a que allí se depositaban las pesas confiscadas por defectuosas. Adelantándonos a la visita de la Alhambra que vamos a hacer mañana, vamos a contar la leyenda del reloj de sol. Otra de las famosas leyendas de Granada. Se basa en la aparición de la Alhambra en su conjunto como un enorme reloj de sol. Esto se entiende así como un símil al reloj de sol con el que se sigue la evolución de las horas del día según la luz solar. Esto ocurre también en la Alhambra, en el sentido que podemos apreciar el transcurrir del día a través de sus estancias. Sobre todo podremos verlo a mediodía, cuando las dependencias queden totalmente divididas por la mitad gracias al efecto que la sombra proyecta sobre ellas. Albaicín. Este sitio es quizás el sitio donde podéis comer los mejores caracoles de Granada. Si os gusta, es la especialidad y la verdad que están muy ricos para quien le guste el producto. El bar también del fondo está muy bien, el horno de Paquito, al final de esta calle, pero hay que reservar sobre todo en estas fechas, está para mí el mejor bar.
se puede hacer. Esta es la residencia de invitados de la Universidad de Granada. Si algún profesor viene aquí invitado de otra universidad para dar clases, etc. Vale, perfecto. De la Universidad de Granada, y aquí es donde duermen los profesores, los investigadores invitados. Vamos a pasar y vamos a pasar por la visita. Otra leyenda es la de la Sala de los Abencerrajes. El nombre de esa sala, de la Alhambra, cuenta una trágica leyenda de cómo 36 miembros de una noble familia, la del Abencerraje, fueron invitados a un banquete en el palacio del sultán Abdul Hassan, padre de Boabdil. El sultán quería venganza después de descubrir que Hamed, el jefe de esa familia, cortejaba a Soraya, su concubina favorita. Durante el banquete hizo que sus guardias entraran en la sala trabajosamente tallada y degollasen a todos los miembros de dicha familia. Después arrojaron las cabezas de las víctimas en las fuentes. La leyenda sostiene que la mancha visible en el fondo de las fuentes hoy en día es la sangre que quedó como un recuerdo permanente de esa horrible masacre. Escuchando la guitarra de Paco de Lucía, vamos a empezar la recorrida del Sacro Monte. Es el tradicional arrabal de los gitanos granadinos. Hablan en caló. Oriundos de la India, llegaron a España en el siglo XV tras deambular por Europa y África. Fueron retratados con gran maestría por Federico García Lorca en su libro Romancero Gitano. Las viviendas son cuevas, como este restaurante que vemos aquí, tallado en la piedra caliza. Su origen no está muy claro, debiéndose construir a partir del siglo XVI, cuando la población musulmana y judía fue expulsada de sus hogares. A estos se les unieron los gitanos de costumbres nómadas. Así las cuevas surgieron para los marginados extramuros de la ciudad, por lo que implicaba estar fuera del control administrativo y del orden eclesiástico. Para picar una cueva, en primer lugar, se realizaba un desmonte de la cara del cerro donde se quería excavar, apareciendo un corte vertical que servía de fachada a la casa. A continuación, en el centro, se abría un arco de medio punto, que servía de puerta, y posteriormente se excavaban las habitaciones que se necesitaran, según el terreno lo permitiese. Las formas y límites de esta original vivienda las marcaron el terreno, la altitud y la extensión de los cerros, de forma que no se encuentran dos cuevas iguales. Estos elementos, junto con las veredas, barrancos, placetas, fachadas e interiores blanqueados con cal, configuran un paisaje singular que, unido a las costumbres y oficios de sus habitantes que aquí vemos, dan carácter a esta singular forma de vida. Cuenta otra leyenda, esta sí de aquí del barrio del Sacromonte, que tras la reconquista de Granada por los reyes católicos, fueron muchos los nobles árabes que emprendieron el camino del exilio hacia tierras africanas, llevando en su corazón a la ciudad de sus padres y sus abuelos, la que los vio nacer a ellos y a sus hijos, y a la que algún día esperaban volver. Temerosos estos de que en el trayecto hacia los puertos de Almuñécar o Almería, donde se embarcaban, les robasen sus fortunas los salteadores de caminos o renegados de ejércitos cristianos, escondieron grandes tesoros entre los olivos de este lugar, en la promesa o en el deseo de algún día regresar a buscarlos.
Al mismo tiempo, se le dio la libertad a muchos de los esclavos que estas familias árabes nobles tenían, pues les resultaba muy oneroso costearles el peregrinaje. Muchos de estos esclavos eran de raza negra y conocedores de las idas y venidas de sus señores al monte de Valparaíso, que así se llamaba entonces este lugar del Sacromonte, de los miedos y pensamientos de estos, y habían escuchado más de una vez sus conversaciones sobre las estratagemas de enterrar aquí sus tesoros. Excavaron y excavaron estos lugares sin éxito conocido, y extenuados por el esfuerzo y sin ningún otro lugar donde cobijarse, lo hicieron también en estas cuevas, que posteriormente acondicionaron dando lugar a las cuevas donde estamos ahora también. De ahí proviene el nombre de Barranco de los Negros a este lugar, al ser sus primeros moradores de esta raza.